Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. En esta oportunidad estaremos conversando sobre el tema de cambio climático con el profesor Aldo Crocker, quien es especialista en impactos humanos sobre la ecología de arrecifes coralinos y pertenece al Departamento de Estudios Ambientales de nuestra Universidad Simón Bolívar. Bienvenido, profesor Crocker. Muchas gracias. ¿Qué es el clima? Bueno, nuestro planeta es una pequeña esfera que, a diferencia de otros planetas, al menos de los que se han descrito, está envuelto por una envoltura gaseosa llamada atmósfera, y además pues soporta vida, y el 75% de él está cubierto por masas de agua oceánica. Cuando hablamos de clima, hablamos de condiciones meteorológicas que han generado patrones por al menos 30 años. Esas condiciones meteorológicas tienen que ver con presión atmosférica, humedad relativa, precipitación, temperatura. De tal manera que cuando hablamos de clima hablamos de patrones que persisten en el espacio y en el tiempo. A diferencia de las condiciones meteorológicas, que es lo que obtenemos en un momento dado. Dicho de otra forma, el clima es lo que esperamos, lo que se predice, mientras que las condiciones meteorológicas es lo que observamos a diario. Bien. En la actualidad, con frecuencia escuchamos hablar sobre el cambio climático del planeta. ¿Cómo podríamos definirlo y si eso es nuevo? Sí, definir cambio climático es una tarea difícil porque el clima, el sistema climático del planeta es altamente variable. Entonces, ya bien sea por la definición de clima o por el hecho de que es variable, la tarea de definir cambio climático es difícil porque supone diferenciar lo que es cambio en un patrón temporal y espacial de la variabilidad intrínseca que pueda tener ese sistema. De tal forma que cuando hablamos de cambio climático necesitamos probar que los patrones han cambiado, y eso es una tarea difícil, es una tarea estadística, requiere primero conocer cómo eran las condiciones anteriores en ese patrón de condiciones meteorológicas y saber si ha habido un cambio significativo a nivel estadístico en las condiciones de esos patrones. El clima en el planeta ha cambiado históricamente, no desde que el hombre está formando parte de este planeta, sino que los registros geológicos nos indican que nuestro planeta ha tenido un pasado climático bastante variable, y digamos, el hecho de que nosotros no hayamos estado aquí lo que demuestra es que el clima puede variar y puede cambiar por razones completamente distintas a las razones que pueden ser atribuibles al hombre. ¿Cuáles serían las consecuencias que podrían tener sobre el planeta el cambio climático? El cambio climático puede tener muchísimas consecuencias sobre el planeta y sobre las sociedades humanas. Podemos hablar de consecuencias biológicas, como por ejemplo, si los patrones de temperatura anual que nosotros conocemos, por ejemplo en países templados, donde hay 4 estaciones bien delimitadas, cambiasen, y si, digamos, estuviésemos en un escenario en donde el clima favoreciera los eventos extremos, es decir, climas muy cálidos o climas muy fríos. Todos los ciclos reproductivos de muchas especies que están determinados por esas variaciones en la temperatura a nivel climático podrían verse afectadas, y eso tiene mucha importancia, sobre todo cuando estamos hablando de relaciones entre parásitos y hospederos, entre patógenos y sus hospedadores. Generalmente durante los periodos de clima caliente, los parásitos o los patógenos se están reproduciendo, y digamos eso incrementa la probabilidad de contacto entre un hospedador susceptible a ese patógeno y ese patógeno. Si el clima, por ejemplo, sería más cálido por más tiempo, eso significaría que los patógenos
estarían reproduciéndose a mayor tasa, la probabilidad de contacto entre patógenos y hospedadores incrementaría, y eso tendría una incidencia importantísima en términos de la incidencia de prevalencia de enfermedades ya conocidas o enfermedades nuevas o enfermedades emergentes. Es un ejemplo clásico a nivel biológico. A nivel ecológico, toda la estructura y función de los ecosistemas está determinada por rangos de tolerancia, en parte por rangos de tolerancia ambiental de los organismos que conforman esos sistemas. De tal forma que cambios en el clima podrían traer como consecuencias cambios en la distribución de especies, cambios en la estructura y función de los ecosistemas, y con ello consecuencias evidentemente económicas y sociales, porque los ecosistemas proveen de bienes y servicios a las sociedades humanas. Un ecosistema sano es aquel que permite o ofrece sus bienes y servicios a las sociedades humanas. Es decir, si de alguna forma la estructura y función de los ecosistemas se ve alterada, pues eso incidiría negativamente en todos los recursos que generalmente nosotros extraemos de los ecosistemas. ¿Podríamos conversar ahora sobre alguna organización que exista a nivel mundial y en nuestro país, cuyo fin sea velar por el mejor uso de los recursos del planeta en el tema del cambio climático? Sí, es interesante la pregunta, porque hasta los años 70 el problema de cambio climático prácticamente pasaba desapercibido, digamos, ante la comunidad científica, política y ante el público en general. Los primeros esfuerzos en reconocer el problema de cambio climático y de ligarlo al problema de desarrollo sostenible y los modelos de desarrollo que existían hasta ese momento, se hizo en la Convención de Río en los años 70. Posterior a eso, el problema de cambio climático empezó a agarrar más fuerza, simplemente porque sus efectos se empezaron a sentir en diversos órdenes de la vida cotidiana. A principios de los años 90 se creó el IPCC, que significa International Panel for Climate Change, por sus siglas en inglés, que reúne a una serie de científicos preocupados por el aspecto de cambio climático y cuya función fue reunir toda la evidencia geológica y actual de que se disponía hasta el momento para plantear el problema y para plantear la problemática de cambio climático. Esa organización, que reúne científicos expertos de diferentes partes del mundo, ha generado varios reportes. El último de ellos fue generado en el año 2007 o publicado en el año 2007, donde se ofrecen una serie de evidencias, muchas de ellas contundentes, muchas de ellas correlativas y muy basadas en tendencias y en modelos, por lo que muchas veces los argumentos de este panel se ponen en duda por un grupo de personas que es conocida como los escépticos al problema de cambio climático. Profesor Crocker, a su juicio, ¿qué se está haciendo para desacelerar o detener los cambios que está experimentando nuestro querido planeta Tierra? Para el IPCC, las principales causas del cambio climático que estamos viviendo hoy en día es el exceso de emisiones de CO2, de gas metano y de óxido nitroso. Los procesos que están detrás de ese exceso de emisiones, la quema de combustibles fósiles y el uso indebido de la tierra. Por ello, una de las recomendaciones que se ha dado es, digamos, hacer todos estos cabildeos a nivel internacional que tienen que ver con el protocolo de Kioto, en donde se trata de buscar una forma de que las principales naciones del mundo, que son países industrializados, que son los responsables de hasta 60% de las emisiones de CO2 y de estos gases que mencioné anteriormente, disminuyan de alguna forma estas emisiones. Por supuesto, esto genera una controversia que tiene que ver con el plano económico, el plano social, porque estas naciones son naciones industrializadas de cuyos procesos de producción depende precisamente la quema de combustibles fósiles.
Entonces es todo un problema ligado a la ecología del planeta, a la economía y el desarrollo de países desarrollados, la intención de países en vías de desarrollo y en vías de desarrollo también de llegar a ese punto de industrialización. Pues entonces el protocolo de Kioto es una de las estrategias, y otra de las cosas que se ha tratado de forzar y de acelerar es el desarrollo de energías limpias que no estén basadas en la quema de combustibles fósiles. Para finalizar, ¿podríamos realizar algunas recomendaciones a nuestro gobierno y a los países adicionales a Venezuela que permitan orientar acciones positivas? Sí, yo creo que la educación ambiental genera buenos resultados en términos generales. Creo que la inclusión en contenidos programáticos en las escuelas sobre el problema del cambio climático, sus causas y sus consecuencias es algo importante. También podría mencionar que la adopción de diferentes modelos de desarrollo económico no basados en la venta de combustibles fósiles a estas naciones desarrolladas, que son las que generan la mayor parte de las emisiones, sería conveniente. Si bien es cierto que estas naciones producen o son responsables de la mayor parte de las emisiones de CO2, también es cierto que muchas naciones en vías de desarrollo, como Venezuela, son las que proveen de estos combustibles a estas naciones simplemente porque sus modelos de desarrollo económico han estado históricamente sustentados en la explotación de petróleo. De tal forma de que el problema de cambio climático no solo se solventa con una posición dialéctica donde yo me paro y digo y señalo a las naciones a las naciones desarrolladas, diciendo y exigiendo que tienen que bajar sus niveles de emisión, sino que los países que producen petróleo también están en la responsabilidad de disminuir y de sacar al mercado combustibles fósiles a medida que se inventan nuevas tecnologías más limpias. Bien, profesor Crocker, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a conversar con nosotros sobre el cambio climático. Muchísimas gracias a ustedes.